Bienvenidos a Economía. En Estados Unidos los mercados bursátiles cerraron a la baja tras una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, esta vez de solo 0,25 puntos. El presidente de esta entidad, Jerome Powell, anunció este nuevo incremento en el precio del dinero como parte de su campaña para reducir la inflación, pero también dio a entender que las próximas subidas de tipos podrían aplazarse. A esta medida, que se lleva aplicando hace meses, se le atribuye la más reciente desestabilización del sector bancario. Esta ha sido, sin duda, la reunión de la FED con más dilemas de los últimos años. Ana Nieto, ¿cómo ha justificado la Reserva Federal esta subida de 25 puntos básicos? La Reserva Federal no solamente ha subido las tasas de interés, también ha mostrado mucha cautela por la incertidumbre que se está abriendo y ha cambiado el lenguaje a uno más condicional para indicar que la campaña de subidas de tasas de interés que se inició el año pasado podría estar llegando a su fin. La cautela que se ha mostrado es precisamente por la contracción que se espera en el crédito dado el estrés en el que está viviendo la banca en estos momentos. Muchos economistas están equiparando este estrés a posiblemente una subida de tipos de facto, algo así como entre medio punto y medio. El presidente de la Reserva Federal dice que él no puede calcular todavía porque es muy pronto cuál es el efecto de la contracción del crédito y de hecho tampoco sabe si lo va a haber. De hecho dice que si la contracción es modesta, él terminaría subiendo más las tasas de interés porque la inflación sigue siendo alta, los datos sobre la economía estadounidense siguen estando muy fuertes y dice que para rebajar la inflación todavía hay un camino muy largo y con muchos baches. Lo único que ha dicho el presidente de la Reserva Federal con una completa y total confianza es que no va a haber bajada de tipos este año. ¿Y qué preocupación ha mostrado el presidente de la FED con respecto a la banca? Pues más allá de la incertidumbre que ha mostrado y de cuál es el efecto que pueda tener en la autoridad monetaria, en la política de la autoridad monetaria, ha dicho lo que otros miembros del Estado y del Gobierno, que la banca está en una posición fuerte, que se está conteniendo el estrés y que de todas maneras el Estado tiene las herramientas para intervenir en caso de que fuera necesario. También ha dicho que los gestores del Silicon Valley Bank han actuado muy mal, que han gestionado muy mal el banco, los riesgos del banco y que tendrían que haber tomado algunas medidas con respecto a su balance. Por supuesto, el presidente de la Reserva Federal ha dicho que se ha abierto una investigación para saber qué ha pasado, no solamente en este banco, sino también en la Reserva Federal, porque hay que recordar que esta institución es el supervisor de la banca y parece que no se han hecho caso a las señales de alarma que venían de este banco. Hay una investigación abierta, el presidente de la Reserva Federal dice que se da la bienvenida a todas las investigaciones que sean necesarias, porque, entre otras cosas, no solamente hay que depurar responsabilidades, sino también cómo regular más y cómo tener una supervisión más cercana, algo que considera que es muy necesario. Gracias, Ana Nieto, desde Wall Street. Y aquí en Europa la mayor economía podría evitar entrar en recesión este año 2023. Así se desprende de un informe elaborado por el Consejo Alemán de Expertos en Economía, que pronostica un crecimiento de 0,2 puntos en el PIB de Alemania hasta finales de año gracias a una mayor estabilidad del suministro de energía del país. Los esfuerzos alemanes para reemplazar las exportaciones energéticas de Rusia han resultado mejor de lo previsto, haciendo que los precios disminuyan con respecto a los máximos alcanzados el pasado verano. Además, el Consejo prevé que la crisis bancaria internacional no afectará a la economía alemana. Y ampliamos este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Empecemos por la crisis bancaria. El Consejo de Economistas dice que no hay riesgos para Alemania. ¿En qué se basan? ¿Qué han explicado sobre esto?
Hola Paco, ¿qué tal? Pues uno de los motivos que explican para concluir, ¿no?, que el sistema bancario alemán no estaría en riesgo es que los flujos de capital entre los bancos y hacia la economía real no se han visto perjudicados debido a este nerviosismo que vimos la semana pasada, especialmente en las bolsas internacionales. Y otro de los motivos que dan los expertos economistas que aconsejan al gobierno alemán es que los bancos durante estos años han hecho un buen control, dicen ellos, de la liquidez y por lo tanto podrían soportar nuevas subidas de los tipos de interés en la eurozona. En este punto es importante recordar que uno de los errores, podríamos decir, del Silicon Valley Bank, que lo dejó muy expuesto al riesgo, es que invirtió mucho capital en bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo. Cuando los quiso liquidar, esos bonos habían perdido valor debido a las subidas de los tipos de interés. Pero bueno, lo importante es que ellos concluyen que la situación actual no se puede comparar con la que había en el año 2008, con la crisis financiera, algo que hemos escuchado, Paco, mucho en los últimos días. Y ellos explican de nuevo que el riesgo está controlado o está limitado a algunos bancos, pero que no afecta a todos los activos financieros. José, el segundo punto, Alemania esquivaría la recesión en 2023, pero la inflación es alta y tardará en bajar. ¿Cuál será la evolución de los precios y qué significará para los tipos de interés? Pues se pronostica que aquí Alemania el 2023 podría cerrar con una inflación del 6,6%. Para que se hagan una idea, en febrero teníamos un 8,7% sin armonizar aquí en Alemania. Eso significa que va a haber una caída, pero esa caída, como ya pueden ver, va a ser muy lenta. Eso se debe, entre otras cosas, a la demanda interna, que todavía ha bajado, pero sigue siendo fuerte, y eso presiona también a los precios. Lo que va a ocurrir con los tipos de interés es que se va a mantener o se debería mantener, según la opinión de Alemania, a pesar de la crisis actual y de los nervios en los mercados. Esa también es la opinión que parece que es mayoritaria dentro del Banco Central Europeo, aunque ya saben que los bancos centrales no quieren dar muchas pistas al respecto de sus nuevos pasos, pero Lagarde, por ejemplo, en la última rueda de prensa dijo que queda todavía mucho terreno por cubrir, mandando la señal de que los tipos de interés altos o en el nivel que están actual siguen siendo importantes para contener la inflación. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Echamos un repaso ahora a otras noticias económicas de este miércoles 22 de marzo. Ucrania llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un plan de ayuda por 15.600 millones de dólares, convirtiéndolo en el primer país en guerra en recibir un préstamo del FMI. El acuerdo, que aún debe ser ratificado por el directorio de la entidad, sería uno de los mayores paquetes de financiación que Ucrania ha recibido desde que fue invadida por su vecino Rusia. La inflación en Reino Unido escaló inesperadamente hasta un 10,4% en febrero, según datos oficiales. Este aumento fue motivado por la subida de precios en la alimentación y la gastronomía, así como por los altos costes de la energía. En 2022, las importaciones energéticas del país alcanzaron una cifra récord de 132.000 millones de euros, más del doble que el año anterior. La minería ilegal de oro en territorios indígenas es desde hace tiempo un problema en Brasil, especialmente en la región ocupada por la etnia Yanomami, la mayor reserva indígena de este país. Un nuevo departamento gubernamental se dedica ahora a combatir la minería ilegal y afirma estar logrando grandes éxitos. La Policía Federal brasileña habla de una nueva era en la lucha contra los delitos medioambientales y la defensa de los pueblos indígenas. El recién creado Departamento de Medio Ambiente y Amazonía afirma haber expulsado a la práctica totalidad de los mineros ilegales del territorio Yanomami al norte de Brasil. La minería ilícita del oro y de otros minerales ha devastado allí una región con una superficie igual a Portugal, contaminando los ríos y espantando a la fauna local. Además, los mineros amenazaron a los indígenas con armas. Todo esto ha hecho aumentar las cifras de malnutrición, enfermedades como la malaria y también fallecimientos. La emergencia afecta a 180 comunidades. Entre 14 y 15.000 Yanomamis aproximadamente se encuentran en estado de emergencia.
La Policía Federal afirma haberse centrado en confiscar y destruir maquinaria como este motor empleado para la minería de oro, pero también dragas, lanchas planeadoras e incluso aviones. Según las autoridades, se confiscaron también 1,2 kilos de oro. Este y otros metales preciosos atraen a los llamados garimpeiros a la región. De hecho, la mitad de las exportaciones brasileñas de oro corresponden a la minería ilegal. El gobierno planea atajar esta práctica introduciendo un pago electrónico obligatorio. Necesitamos una estructura que no esté basada en la buena fe, sino comprobar el origen lícito de los minerales y rastrear su acreditación fiscal. Esto en paralelo con el trabajo policial, que intervendrá siempre que se desconfíe del cumplimiento de estos parámetros legales. La minería ilegal tiene graves consecuencias para la población indígena. La Policía Federal afirma estar investigando un posible delito de genocidio contra la etnia Yanomami. Sin embargo, muchos de los mineros ilegales no han sido arrestados, por lo que se teme que continúen sus prácticas ilícitas en otras regiones de la Amazonía. Las autoridades colombianas aprobaron finalmente la integración de las aerolíneas nacionales Avianca y Viva Air, la aerolínea de bajo coste creada en 2009. Aeronáutica Civil había rechazado inicialmente la propuesta de ambas compañías después de que Viva suspendiera operaciones el pasado 27 de febrero por su grave crisis financiera, dejando a miles de pasajeros en tierra, tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, especialmente en Perú. Ahora permitirá la integración bajo ciertas condiciones, como que se respeten los derechos de los usuarios de Viva, se les reembolsen los billetes de vuelos cancelados y se permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de ejecutar. Pues hasta aquí el espacio de economía. Gracias por acompañarnos y les invito a que sigan con nosotros aquí en W para América Latina. Hasta luego.